Dulces promesas son las del Señor, un mensaje bello de sublime amor. Él sin pecado fue puro en verdad, Cristo el gran ejemplo es de gracia y bondad. Donde Él me guíe, fiel le seguiré, donde Él me guíe. Muy buenas tardes a todos. Gracias en esta tarde maravillosa que nuestro Dios nos regala. Gracias a ustedes que están pendientes de nuestra programación. Su estación amiga Mensaje de Amor para Salvación presenta su programa Iglesia en Crecimiento. Estimados hermanos, amados, gracias por estar conectados en esta tarde. Gracias, hermana Macrina Silva, un saludo fraternal. David Velázquez, Dios te bendiga. Hermano Jorge Pérez, Dios te bendiga, mi hermano. Un saludo hasta Pecos, Texas, por favor. Dios les bendiga. Dios les guarde. Gladys Corrales, gracias, hermanos. Estar atentos a esta programación. Dios les guarde. Miren ustedes que en esta tarde su estación amiga Mensaje de Amor para Salvación presenta para ustedes un tema que tiene importancia en la iglesia. Yo lo he venido manejando, hermanos, en mis programas. Lo he venido manejando en mis temas, hermanos, en el sentido de la necesidad imperiosa de liderazgo en la iglesia. Y quiero en esta tarde, hermanos, después de haber hablado en las semanas pasadas y en los meses pasados, haber hablado de los ancianos, después de haber hablado de esa necesidad imperiosa de la autoridad, yo he citado algunas palabras por allí y las he puesto, hermanos, de esta forma. El liderazgo en la iglesia. He tenido, hermanos, fortuna de que algunos de nuestros hermanos predicadores y contactos en Facebook me han hecho una observación y hoy quiero externarla porque es necesario que lo estudiemos. La palabra líder no se encuentra en la escritura. La palabra liderazgo no está contenida en la escritura, por eso no debemos de usarla. Eso es lo que nos han argumentado. Sin embargo, mis hermanos, quiero hacer notar con todo esto que nosotros queremos enseñar en este día, el uso principal de la palabra liderazgo en la propia escritura. Por eso mi tema lo he intitulado El liderazgo en la iglesia primitiva. Lo he puesto así, hermanos, con la intención no de debatir ni de refutar absolutamente nada, porque no es la intención. Simple y sencillamente, hermanos, decirles a ustedes, a nuestra audiencia, que si estamos utilizando la palabra autoridad y si estamos utilizando la palabra liderazgo en la iglesia o líder en la iglesia, es porque así se usó también en la iglesia primitiva. Y he aquí nuestros argumentos. Por eso, hermanos, aunque les digo, no es un debate, ni mucho menos, porque no lo es, voy a usar algunos argumentos. Pero sobre todo, mis hermanos, deseo no solamente enseñar a través de la escritura
sino también, mis amados hermanos, edificar a nuestros radioescuchas, que nuestros amigos cibernautas que nos siguen a través de esta página de Facebook puedan entender, hermanos, que la palabra liderazgo sí está utilizada en la Escritura y líderes sí está utilizada intrínsecamente en la Escritura. Más aún, cuando usted, mi amado hermano o hermana, escuche la palabra liderazgo, pueda usted ubicar y saber exactamente de qué está hablando el evangelista o el maestro que esté enseñando. Gráficamente, podemos nosotros decir que a través de la propia Escritura le daremos puntual seguimiento a cada definición, tanto etimológica como de raíz, hermanos, de raíz y de interpretación. Así es que saludo cordialmente a nuestros hermanos que nos están viendo, Marcelino Estrella hasta Ciudad Obregón. Gracias, hermano Marcelino, Dios te bendiga. Hermano Joel Pérez allá en West Palm Beach, Florida, hermanos, gracias, hasta allá, hermano Joel Pérez. Gracias, hermanos, gracias por estar atentos a nuestra transmisión. Amados hermanos, Carmen Castillo, Dios le bendiga. Gracias por estar atentos. Marlene Aguirre López, gracias. Rocael de León se unió en este video. Qué bueno que estás uniéndote por ahí. Dios les bendiga. Gracias por estar atentos, les digo, a esta transmisión. Les decía a ustedes, hermanos, que hay un liderazgo en la iglesia primitiva. E insistimos, la palabra líder y liderazgo no se encuentra en la traducción de las Sagradas Escrituras al español, ciertamente. Sin embargo, la versión Reina Valera, si nosotros leemos en Hechos 15:22, nos encontramos con dos personajes en esa parte de la Escritura. Se habla de dos personas. Hechos 15:22, Judas y Silas. Véanlo ustedes, Judas y Silas, que eran varones principales, dice allí, entre los hermanos. Fíjense ustedes lo que dice. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que también es llamado Barsabás, y a Silas. ¿Pero qué eran estos varones, hermanos? ¿Qué eran nuestros hombres? Dice la Escritura, varones principales entre los hermanos. Y me llama la atención esta expresión, varones principales. ¿A qué se refiere esto de varones principales? ¿Acaso ellos también eran ancianos? No, hermanos. ¿Acaso ellos eran diáconos en la iglesia? No, hermanos. Bueno, ¿qué eran estos hombres? ¿Qué eran? ¿Qué función tenían, hermanos? Hechos 15:22 señala varones principales. Según el léxico griego de Strong, la palabra que se traduce como principales en este pasaje significa líder. O también uno que va al frente o que está al frente de.
La cueva en su interlineal griego traduce esta palabra como dirigentes. ¿Qué entendemos entonces? Estos personajes, Judas y Silas, ¿eran qué, hermanos? Eran dirigentes. Si lo tenemos que entender así en el interlineal griego de la cueva, dice que eran dirigentes. Es decir, que sobresalían por su desempeño como hombres de Dios. Y dice bien claro, entre los hermanos. Ellos sobresalían entre otros hermanos ahí en Jerusalén. En Hebreos capítulo 13, versos 7 y 17, una palabra con la misma raíz griega se traduce en ambos casos como pastores, según la versión 1960 de la Reina Valera. La cueva lo traduce como líderes. Sí, hermanos. Como dirigentes. Como principales, dice la Escritura. Así pues, como la función de liderazgo sí se da en la iglesia primitiva y se sigue dando en la iglesia actual, es necesario, pues, hermanos, que abordemos este tema que tiene una importancia indiscutible. Asimismo, como otros temas que deben de escudriñarse a la luz de las Sagradas Escrituras para saber cómo debemos nosotros de conducirnos en la casa de Dios. ¿Sí? Que es la iglesia. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice precisamente esto allá en la primera carta, en el capítulo 3 y en el versículo 15, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así es que entonces, amados, Timoteo desempeñaba un papel, una función de liderazgo entre los cristianos del primer siglo. Y en esta ocasión el apóstol Pablo le está escribiendo a este joven evangelista las indicaciones necesarias para que supiera cómo debería de conducirse en la iglesia. Pero estas indicaciones no son exclusivas para Timoteo, amados hermanos. Y eso habremos de entender nosotros. Estas instrucciones no son solamente para Timoteo, sino para cualquier persona que, como Timoteo, desempeñe o desee desempeñar una función principal dentro del cuerpo de Cristo. Es decir, una función de liderazgo, tal cual, hermanos. Bueno, el liderazgo en el cuerpo de Cristo se da mediante una diversidad de funciones. O también nosotros le llamamos vocaciones. En estas funciones o vocaciones, hermanos, vamos a encontrar nosotros el soporte por el cual están precisamente establecidos. Esta diversidad de funciones o de vocaciones tienen un objetivo final. Estas funciones o vocaciones no son ideadas ni creadas por ningún hombre. No son creadas por apóstoles, hermanos, ni son ideadas por apóstoles. Estas funciones o vocaciones, hermanos, no fueron creadas por algún diccionario, ni fueron creadas, hermanos, por los líderes principales del tiempo de la iglesia primitiva. Estas funciones o vocaciones, hermanos, no fueron creadas porque a Pablo se le antojó, a Pedro se le antojó. No, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que el mismo Señor Jesucristo fue quien lo estableció. Yo lo dije en las clases anteriores, esta es la función principal de los ancianos. Los ancianos, hermanos, son líderes, los obispos son líderes. Líderes en la iglesia del Señor. Así es que entonces,
Estas funciones o vocaciones no son ocurrencia de Pablo, hermanos, sino que el mismo Señor Jesucristo lo constituyó, los hizo, los puso, lo estableció. Cada una de estas funciones tiene sus propias características y tiene requisitos particulares. Ya lo hemos visto, lo he estudiado yo con ustedes a través de las clases anteriores. Pero todas, hermanos, comparten dos cosas importantes que hoy mismo quiero puntualizar. El propósito y la forma de desempeñarlas. ¿Sí? Es precisamente en estas dos características en que centraremos nuestra atención en esta parte de la clase. El propósito del liderazgo. Hermanos, entender la razón del ser de liderazgo en el cuerpo de Cristo es de importancia básica para poder entender también la forma en que se debe de ejercer este liderazgo. No es nada más constituir liderazgos porque se le ocurrió al evangelista. No, hermanos. Ya estudiamos nosotros que para que una iglesia tenga sus propios líderes, tenga la autoridad establecida, tenga ancianos, debe ser una congregación madura. Así es que entonces el propósito del liderazgo en la iglesia está definido claramente, hermanos. ¿Sí? Definido claramente, y Pablo lo define claramente, hermanos. Lo define también Pablo, que lo reitero hoy mismo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y vean ustedes qué es lo que dice ahí. Vean ustedes lo que dice ahí en esa parte. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y luego señala, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito de todas y cada una de las funciones de liderazgo, mis hermanos, dadas por Cristo a su iglesia, es la edificación de esta misma iglesia, de este cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Hermanos, qué gran privilegio de nosotros como personas que participemos en la edificación de la iglesia mediante el ejercicio de algunos de esos dones para la obra del ministerio. Pero qué gran responsabilidad. Sí es un gran privilegio, sí es cierto. Pero también tenemos una gran responsabilidad, mis hermanos. Hermanos, pero edificar el cuerpo de Cristo, edificar su iglesia, edificar, hermanos, la esposa de Cristo, ese es su privilegio, hermano, hermana. Ese es su privilegio, ustedes como ancianos, sus esposas, como ayuda idónea. Hermanos, el liderazgo que se ejerce en la iglesia es un liderazgo que sirve para edificación. Pero esta edificación, mis amados, abarca dos aspectos importantes. Uno de ellos es el cuantitativo y el otro es el cualitativo. El aspecto cuantitativo se refiere a la cantidad de personas que ingresan a la iglesia del Señor y que van a formar parte de ese cuerpo que es de nuestro Señor Jesucristo, en el que todos, dice la Escritura, fíjense ustedes bien, todos los miembros, bien concentrados,
bien concertados entre sí, unidos por las coyunturas, se van, ¿qué? Edificando. Bueno, mientras que el otro aspecto, el cualitativo, que probablemente es el más importante, se refiere no solo al crecimiento y desarrollo de cada individuo, formando parte ya del cuerpo de Cristo, sino del de establecerse, hermanos, el de fortalecerse, el de estar firmes en la iglesia. Ese es el trabajo, hermanos, del liderazgo. En el aspecto cuantitativo tenemos que somos edificados como fundamento de los apóstoles y profetas sobre el fundamento, hermanos, de ellos, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, según Efesios capítulo 2 y versículo 20. Es decir, que la piedra principal del ángulo que sostiene todo el edificio espiritual, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. No lo podemos quitar nosotros, ni nadie lo puede quitar. Nadie puede poner otro fundamento, porque nadie, hermanos, puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo, según primera carta a los Corintios, capítulo 10 y capítulo 3 y versículo 11. Es importante entonces que siempre recordemos esto. Cristo es el fundamento, sin duda alguna. Cristo es la cabeza. Cristo es el edificador principal. Cristo es el sustentador de la iglesia. Es el que la sostiene, hermano. Es el que la cuida. Y podemos ponerle todos los etcéteras que ustedes quieran. Y nadie ocupa este lugar. Nadie está cualificado, sí, hermanos, para hacerlo. Nadie. Así es que nadie puede ocupar ese lugar. Le pertenece única y exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Después de Cristo, están edificados los apóstoles y los profetas. Estas funciones, al igual que las de Cristo como piedra principal del ángulo, hermanos, han cesado de darse en el cuerpo de Cristo en virtud de que el propósito dentro de la edificación ha sido consumado. Después de los apóstoles y profetas, somos edificados el resto de los cristianos. Y en este aspecto cualitativo, vemos que en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22. El aspecto cualitativo, entonces, en lo que refiere a la edificación del cuerpo de Cristo, se refiere precisamente a eso, a esa edificación en lo particular. Y esto, hermanos, tiene un grado superlativo de importancia. Es un grado, hermanos, que debiéramos nosotros de considerarlo. Todo el edificio espiritual va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo, hermanos, todo. Es decir, aquí está incluyendo por completo a toda la parte de la iglesia. Está incluyendo a los ancianos, a los líderes, a los diáconos, a los evangelistas, a los maestros, hermanos, a los miembros más pequeños en el cuerpo del Señor, o los nuevos en el cuerpo del Señor. Hermanos, debemos recordar que no se trata de amontonar piedras. Eso no es edificar. Eso no es edificar o construir. Edificarlas, hermanos,
requiere de coordinación, requiere de acomodarse, de desarrollarlas, porque tendrán que ser probadas conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Fíjense ustedes nada más. ¿Recuerdan estas palabras de Pablo allá en la primera carta a los Corintios? Bueno, vamos a verlas. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 10 al 13. En el aspecto de calidad, mis amados hermanos, en el aspecto de calidad, Cristo es la piedra principal. Es la cabeza del ángulo, el que sostiene todo el edificio espiritual. Allí no hay duda. No hay duda. Es perfecto en el grado de perfección requerido para su función. Ni modo. Aunque se oiga mal, pero es perfecto a tal grado de perfección. ¿Sí? Aunque se oiga un barbarismo, pero así está requerido, y eso le toca solamente a nuestro Señor Jesucristo. Así es que entonces, Cristo tiene cuidado de edificar a sus apóstoles con la calidad requerida para integrarse a formar parte del fundamento. Por lo tanto, los apóstoles edificaron a otros con características ideales para integrarse a ese edificio espiritual según la función correspondiente del don que fue recibido de Cristo. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, los profetas que junto con los apóstoles se integraron a formar parte de ese fundamento, amados, luego sobre los apóstoles y profetas hay otras piedras edificadas, las cuales también deben de adquirir estas características importantes y requeridas además para quienes quieren formar parte de este edificio espiritual. Bueno, yo creo, hermanos, que el apóstol Pedro nos puede dar una idea más acerca de esto. ¿Recuerdan ustedes allá en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 5? El apóstol Pedro no nada más es Pablo el que habla, sino Pedro también. Pedro dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así es que entonces el edificio espiritual es edificado con piedras vivas, piedras que crecen, piedras que siguen siendo edificadas cada día de su vida. ¿Sí? Y volvemos a lo que dice Efesios. Hasta que todos lleguemos, fíjense ustedes, estas piedras tienen que irse edificando. Fíjense ustedes cómo lo menciona el apóstol Pedro. ¿Sí? Vayamos allá. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, así dice la escritura, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Reitero,
este edificio espiritual es edificado con piedras, dice Pedro, vivas. Piedras que crecen, piedras que se siguen edificando cada día de su vida, que se siguen edificando todos los días de su vida, hasta, dice Pablo, hasta, hermanos, fíjense ustedes cómo lo menciona el apóstol Pablo allá en la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿A quién se refiere esto? ¿A quién se refiere? Puede usted preguntarse. Estas palabras no se refieren a todo el mundo. No, hermanos. Estas palabras no están dirigidas a todo el mundo, sino que a todos los que están siendo edificados todos los días en el templo espiritual para morada de Dios. La edificación del cuerpo de Cristo se cumple hoy día, pues cuando todos llegamos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo queda concluida cuando cada individuo que está siendo edificado en él, en Cristo, adquiere precisamente características de semejanza con Cristo. Fíjense ustedes nada más. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta adquirir características de semejanza, hermanos, con Cristo. Esto es de suma importancia para nosotros porque nos lleva a la comprensión del principio básico para el ejercicio del liderazgo. ¿Lo entendemos ahora? Es probable que yo esté hablando mucho. Es probable que yo esté hablando mucho. Pero estoy diciendo exactamente lo que la misma Escritura dice, hermanos. Estoy diciendo exactamente lo que la misma Escritura dice. El liderazgo debe de ejercerse y estaba en la iglesia primitiva. Se sostenía en la iglesia primitiva, crecía en la iglesia primitiva. Y me pregunto yo, ¿que nosotros no somos seguidores de aquel modelo de la iglesia primitiva? ¿Qué acaso nosotros no estamos siguiendo el mismo modelo de la iglesia primitiva en cuanto a la adoración? Sí. Cantamos, oramos, estudiamos la Escritura, recibimos edificación, tomamos el pan, bebemos el fruto de la vid, ofrendamos, hermanos. Y cuando hemos realizado todo esto, se refiere específicamente, hermanos, al trabajo en la adoración y el que nosotros tenemos en que estas 5 formas se lleven al cabo con mucho cuidado. Argumentando pues precisamente que es el modelo apostólico que nosotros hemos recibido y que es lo que nosotros vimos en la iglesia primitiva y que hemos estudiado de la iglesia primitiva. Eso es lo que tenemos que hacer. Y como modelo de la iglesia primitiva lo estamos haciendo. Pero cuando llegamos a Hechos 14:23 y decimos, es que Pablo constituía ancianos en cada ciudad. Ya no, ahí ya no. Ya ese modelo no nos gusta. No queremos. Y mejor darle trabajo a los varones y que ellos sean los que lleven el control de la congregación. O se lo dejamos al predicador que él lleve el control a fin que esto es, pues, más o menos aceptable por ahí. ¿Qué tenemos? Bueno, seguimos el modelo de la iglesia primitiva en el sentido propio de la adoración y sus puntos que son irrefutables. Eso sí lo hacemos. Pero cuando llegamos al liderazgo, hermanos, lo olvidamos. Lo hacemos a un lado, so pretexto
de que nadie tiene capacidad para ser líder. So pretexto de que nadie puede cumplir todos los requisitos que están allí. Nadie puede hacerlo. Nadie es capaz de cumplir los requisitos que Pablo dice. Nadie. Y por eso, hermanos, no hay ancianos en la iglesia. No hay líderes en la iglesia. Porque no pueden cumplir los requisitos. Bueno, no podemos cumplir los requisitos. ¿Qué sucede entonces? Y pasan 50 años y sigue exactamente con el mismo problema. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Una congregación sin liderazgo es una iglesia enferma. Una congregación, hermanos, sin liderazgo es una congregación que está deficiente. Entendámoslo. Y ya soltemos, hermanos, ese liderazgo que no nos corresponde. Hermanos predicadores, hermanos evangelistas, soltemos ese liderazgo que no nos corresponde a nosotros. Vayamos transitando a constituir el verdadero liderazgo que está constituido en el modelo apostólico. Yo no sé hasta dónde vaya a crecer o vaya a llegar la iglesia del Señor, o cuánto tiempo tenga que pasar, si tengan que pasar otros 100 años u otros 50 años para que la iglesia tenga sus ancianos. Yo no sé. Pero lo cierto, hermanos, es que somos muy puntuales en ejercer un liderazgo que no es para nosotros. Somos muy puntuales en ejercer el cuidado perfecto en algunos aspectos del modelo apostólico, pero nos olvidamos de otros aspectos. Sigamos estudiando. La forma de ejercer el liderazgo es importante para nosotros. Igual como todas las cosas que se necesitan dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la forma de ejercer el liderazgo, hermanos, debe de tener su fundamento en las enseñanzas del Nuevo Testamento. En cuanto al ejercicio del liderazgo, hermanos, implica ejercer una función de dominio o de jefe. Pero veamos en el Nuevo Testamento cuál es la concepción de la función de liderazgo. Pero vamos a ir primero a una parte esencial. A la diversidad de dones que Cristo otorga en esta perfección de los santos para la obra del ministerio. Recuerden ustedes que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas y todo lo que ya leímos nosotros en Efesios capítulo 4 versículos 11. En el concepto de nuestro Señor Jesucristo, la perfección de los santos para la obra del ministerio se logra en la diversidad de funciones. No todos los cristianos pueden ni deben querer ser apóstoles o profetas o maestros. Esto es de suma importancia. Es primordial importancia para el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Cuando Cristo constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, etcétera, 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 él mismo está haciendo posible que cada cristiano pueda desempeñar una función diferente según el don de Cristo. Fíjense ustedes lo que dice, función diferente, hermanos. En primer lugar, veamos esta función. ¿Cómo se tiene que hacer esta función? Y luego el segundo lugar es según las propias capacidades del individuo. Si ustedes recuerdan la parábola
aquella de los talentos. Recordemos que a uno le dieron, perdón, hermanos, a uno le dieron 5, a alguno otro le dieron 2 y al otro 1. Cada uno de acuerdo a su capacidad. Así es que entonces esta segunda parte tiene que ver con la capacidad del individuo. Cada una de las funciones que aunque Cristo ha dotado a sus discípulos para la obra de edificación de su cuerpo, tiene una mayor y otra menor grado de dificultad en su desempeño. Pero todas, hermanos, las que tienen mayor grado de dificultad o las que tienen menor grado de dificultad, tienen, hermanos, el mismo propósito, tienen la misma meta, la edificación de la iglesia del Señor. El apóstol Pablo allá en los Corintios, en la primera carta, lo recuerdan ustedes en el capítulo 12, se discute este tema de la diversidad de dones con que han sido provistos los fieles para la obra del ministerio. ¿Recuerdan ustedes? Pablo hace énfasis en que todos son necesarios para el propósito divino. Pero hermanos, vamos a entresacar de esta parte algunos aspectos porque son importantes. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Vean los versículos 4 y 5. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros son pues del mismo cuerpo. Ni modo que no, hermanos. Siendo muchos miembros, son un solo cuerpo. Así también Cristo, hermanos, según el versículo 12. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza le puede decir al pie, no te necesito, no tengo necesidad de ti. Verso 21. Así como el cuerpo está completo y es perfecto en el grado que la diversidad de sus miembros está en cada lugar y cumple una función específica y en particular, hermanos, la que le ha sido asignada. En el cuerpo de Cristo, hermanos, también se da esta perfección con la diversidad de funciones otorgadas a cada uno de los miembros y requiere de su propio cumplimiento. Requiere de que cada uno tenga cumplimiento de esa propia función. Pero además, todos los miembros son dependientes los unos de los otros. Un miembro no puede menospreciar al otro. El propósito de la diversidad de los dones para el liderazgo no es pues que uno ejerza dominio sobre otros, ni tampoco que unos se sientan superiores a otros. Ven ustedes que dice Pedro, no teniendo señorío. ¿Cómo vas a ejercer el liderazgo no teniendo señorío? Haciéndolo, hermanos, haciéndolo por amor. Haciéndolo por amor. Sometiéndose unos a otros. Sí es cierto, Efesios 5:21, sometemos unos a otros en el temor de Dios. Sí, esto es cierto, pero sin tener señorío. El respeto a nuestro Dios debe motivar a cada cristiano y mucho más a aquellos que ejercen una función de liderazgo, hermanos, a someterse a los demás cristianos en el aspecto del servicio y sacrificio de sí mismos en beneficio del cuerpo de Cristo. ¿Miren ustedes hasta dónde vamos? El evangelista debe de enseñar, el predicador debe enseñar a la iglesia para que se constituyan ancianos. Debe de enseñar a la iglesia en un proceso de tal forma que ellos mismos elijan sus ancianos. Y luego, hermanos, fíjense ustedes, y luego el mismo evangelista, el mismo predicador que enseñó y constituyó o ayudó a que se constituyeran los ancianos, tiene que someterse a ellos.
Los maestros que están enseñando a los varones, a las mujeres o a quien tengan que enseñar, hermanos, tienen que ser a la autoridad de los ancianos. Esto es lo que dice la Escritura. Veamos un aspecto importante, hermanos. El Señor Jesucristo. Este ejemplo palpable, este ejemplo hermoso y maravilloso que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Veamos, hermanos, esta parte que a nosotros nos debe de llamar la atención. El liderazgo de Cristo, hermanos, es indiscutible. No podemos quitarlo. Es la principal piedra del ángulo. En él está fundamentado absolutamente todo. Y yo también te digo que tú despedes esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18, ¿lo recuerdan ustedes? Yo creo que sí lo recuerdan. Jesucristo es el primero en desempeñar una función para la edificación de la iglesia. Su iglesia. Para edificar su propia iglesia, Jesucristo constituye, hermanos, lo mismo que todos aquellos que están después de él y que han participado en esta bendita labor y de esta misma forma, sin quitar la principal piedra del ángulo, la que sostiene todo el edificio espiritual. Cristo se constituye también en cabeza del cuerpo. Ser la principal piedra del ángulo, así como cabeza de la iglesia, son funciones que recaen de una manera exclusiva en nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, son irrepetibles. No construye desde afuera, sino que está construyendo desde sí mismo el mismo edificio espiritual. Este hecho sienta un precedente. Cristo es el primero en formar parte de ese edificio y él es la cabeza. Él es el ángulo perfecto. Él es el líder supremo. Él es, y esto es muy importante, el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Hay una parábola, hermanos. Hay una parábola que no debemos de pasar por alto. Y en esto vamos a ver la imagen sublime de su propio liderazgo y de Jesús, desde luego, estamos hablando de Jesús. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Así es que esta alegoría, hermanos, les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que él decía allá en Juan capítulo 10. Qué hermosa del pastor, hermanos, tenemos aquí. De ese pastor que va al frente. De ese pastor que va guiando a sus ovejas a sus mejores pastos. Pero sus discípulos no entendieron lo que él decía. Cristo quería decirles que él es el ejemplo a seguir. Es lo que estaba diciéndoles el Señor Jesucristo, que todos los suyos deberían oír su voz y seguir su ejemplo. Se estaba refiriendo a su pueblo, hermanos. Solo las ovejas que pertenecen a Cristo le seguirán, pero hay otras ovejas y esas no van a poder oír la voz. Se estaba refiriendo a los fariseos, porque no son de él, por lo tanto él es extraño para ellas. Pero las ovejas que no siguen su voz, ni siguen su ejemplo, también son extrañas para Cristo. Y el ejemplo de Cristo marca el camino para seguir en esa senda. Porque ejemplo os he dado,
para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Juan capítulo 13, hermanos. Jesucristo entonces es el ejemplo que todo cristiano debe seguir en todos los aspectos de su vida. Por eso decía yo hace un rato, hermanos, ¿cómo es posible que el modelo de la iglesia primitiva en cuanto a la adoración sí lo seguimos, pero cuando se habla de ancianos ya no lo seguimos? Nos olvidamos de ello. No sé por qué. No sé realmente por qué, hermanos. Pero así está. Por años ha sido esto. El liderazgo de Cristo sienta el precedente de ir al frente del rebaño, pero también de procurar la seguridad de su propio rebaño, de procurar los buenos pastos y estar dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y ¿qué hace? Huye, hermanos. El lobo las arrebata y las ovejas se dispersan. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cito otra vez Juan capítulo 10, versículos del 11 hasta el 15. Así es que entonces, hermanos, el liderazgo presentado por Cristo es un liderazgo de excelencia. Y este se manifiesta en dos aspectos básicos. Uno es ir al frente del rebaño y el otro es, hermanos, el sacrificio por sus ovejas. Y aquí se utiliza una palabra. La palabra dirige. Porque este es parte del ejemplo de Jesús. ¿Sí? La dirigencia. En aquel tiempo, hermanos, hubo una disputa entre ellos, entre los apóstoles, en quién sería el mayor. Y él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de las naciones y sobre los que están, sobre los habitantes. Y tienen autoridad. Y son llamados bienhechores, son llamados hombres grandes. Ustedes no son así. Sino que el mayor entre ustedes, fíjense qué dice, sea vuestro servidor. El que sirve, el mayor es el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y los apóstoles, hermanos, estaban pensando en el reino terrenal. Y ellos estaban pensando que ese reino de los cielos era un reino terrenal, igual como cualquier organización que ellos veían y como estaban los reyes de los pueblos que estaban a su alrededor, donde las personas aprovechan las influencias para ganar autoridad, dominar unos por otros. Pero Jesucristo fácilmente derrumba sus pretensiones y les dice, mediante el ejemplo de su relación con ellos, no hay duda de la autoridad de Jesús. Sin embargo, ni siquiera Jesucristo hace uso de esa autoridad para ejercer dominio sobre ellos. Les dice, el mayor, el líder tiene que servir. Así es que, ¿cómo estamos? Si el Señor Jesús es mayor y es el que sirve, ¿cómo tenían que ser los discípulos? Dice el apóstol Pedro, enseñando este principio básico de liderazgo aprendido por Cristo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué dice?
apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo? Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo los que están a vuestro cuidado, sino ser ejemplo de la grey. Eso es lo que dice Pedro. Y lo hemos citado muchas veces, hermanos. Y si esto es poco, el apóstol Pablo también observa este mismo principio. Fíjense ustedes, ser imitadores de mí, dice Pablo, así como yo soy de Cristo. 1 Corintios 11, versículo 1. El escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo, allá en el capítulo 13 y en el verso 7 dice, acordaos de vuestros pastores, acuérdense de vuestros líderes, acuérdense de vuestros dirigentes. Recuerden ustedes que lo estudiamos al principio. La definición que nos daba Strong acerca de esta parte. La definición que nos daba la Cueva en su interlineal. Acordaos de vuestros dirigentes que os hablaron palabra de Dios, cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Asombroso el trabajo de Jesucristo? Sí, hermanos. ¿Asombroso el liderazgo de Jesucristo? Sí. ¿Ejemplo? Sí. ¿Asombroso el trabajo de los apóstoles? Sí. ¿Asombroso su ejemplo? Sí, hermanos. Lección para nosotros. Es una lección para nosotros. Pablo le enseña a Timoteo cómo ejercer esta parte esencial. Este principio de enseñanza del liderazgo básico del cristiano. Cómo ejercer aquel don que le había sido dado mediante la imposición de las manos del presbiterio. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu. Este es el mandamiento de Pablo a su verdadero hijo en la fe, como él le llama a Timoteo. ¿Cuál es el mandamiento para Timoteo? Sé ejemplo de los creyentes. Los líderes, hermanos, deben ser ejemplo de los creyentes. Así es que existe el liderazgo en la iglesia primitiva. Existe el liderazgo real en la iglesia primitiva, hermanos, y no la podemos hacer a un lado. En el caso de Tito es muy similar. El apóstol Pablo le exhorta a Tito, a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando que, a ver, Tito, Pablo le dice a Tito, tú tienes que mostrar ¿qué? Integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada de qué avergonzarse, ni nada que decir de vosotros. Tito 2, del 6 al 8. En estos dos casos, hermanos, nos da a nosotros la enseñanza perfecta para que podamos entender que la palabra liderazgo existía en la iglesia primitiva, pero que hoy la satanizamos, que hoy la estamos echando a un lado, que nosotros en la iglesia de hoy, en las congregaciones de hoy, estamos diciendo que no existe. Sin embargo, existe, hermanos. No la queremos ver, pero existe. Por contrario, hay un liderazgo farisaico. Esta clase de liderazgo no tiene cabida en la iglesia del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 23, versos del 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a porque dicen y no hacen. Este es otro concepto de liderazgo que no tiene cabida en el cuerpo de Cristo. Y este concepto farisaico de liderazgo es el de gobernar, pero por la fuerza, someterse, sometimiento y no sujeción. Esa es la gran diferencia. El liderazgo farisaico, hermanos, hace sometimiento, sumiso y no sujetos. Y la escritura dice que nosotros debemos estar sujetos, no
sumisos. Esa es la gran diferencia. Cuando entendamos esto, vamos a entender el verdadero liderazgo. Así que, ¿qué podemos concluir en esta noche? El liderazgo en el cuerpo de Cristo debe darse en conformidad con el propósito divino. Es necesario la formación de líderes al patrón divino, que vayan al frente de las ovejas como ejemplos de la grey, que sigan el ejemplo de los apóstoles que al mismo tiempo siguieron el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice Pablo a Timoteo. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si una persona no practica lo que predica, esta persona no puede ejercer liderazgo en la iglesia. No tiene ninguna oportunidad. Tienen, hermanos, tienen que asegurarse que el adversario no tenga nada malo metido allí. Este es un principio fundamental. Que el enemigo de nuestras almas no esté metiendo las manos en el ejercicio del liderazgo. El ejemplo de líder debe de conducir a la perfección, a la semejanza con Cristo. Tengamos presente siempre que no estamos hablando de edificar ningún club social o una organización terrenal. No, hermanos, estamos hablando de edificar la iglesia de Cristo. Estamos hablando de edificar el cuerpo de Cristo. Sí, la iglesia que Él compró con su sangre, y por lo tanto somos nosotros responsables con el ejemplo que debemos nosotros de ejercer cuando tengamos esa función de liderazgo o cuando se tenga esa función del liderazgo. El cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, sigue edificándose. Cristo sigue otorgando el privilegio de su don inefable para participar en la edificación de su iglesia. Pero es importante que todo líder de la iglesia recuerde que su meta es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo y servir de ejemplo para que otros puedan imitarle. Hermanos, espero que esto que hemos estudiado el día de hoy sirva para nosotros para entender lo que es la verdadera palabra, el verdadero significado de la palabra liderazgo. Si el liderazgo estaba en la iglesia primitiva, debe estar presente también en la iglesia de este siglo XXI. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde siempre y gracias hermanos amados por haber estado en esta transmisión en esta noche y gracias por haber estado presente en este día. Que el Señor les bendiga y que el Señor les prospere en todas y cada una de las cosas. Gracias a nuestros amigos de Facebook. Dios les dé bendición y gracias a nuestros radioescuchas por haber estado presentes en este día, en este su programa, Iglesia en Crecimiento. Muy buenas noches y que nuestro Dios les bendiga. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Dulce y tierno amor Cristo mostró, por su muerte en la cruz la vida.